De todo un poco suena en la onda, cada tema gira, se arma la ronda, voces que brillan, sube la hora, historias que inspiran aquí y ahora. Encima suena televisión digital, este podcast es esencial, ideas al aire, conocimiento total. Sintoniza ya, ven sin miedo, cada episodio tiene su juego. Tu curiosidad aquí se queda y en cada charla el mundo rueda. Bien, buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de su programa de todo un poco a través de CIMA Televisión Digital. Como saben ustedes, lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde, totalmente en vivo y en nuestro canal YouTube de CIMA Televisión Digital. Estamos con ustedes en el día de hoy. Estamos reencontrándonos, teníamos algunos días sin poder estar con ustedes, pero aquí estamos de nuevo. Lunes, miércoles, viernes, 2 de la tarde. Además que aquí en la instalación donde estamos con CIMA Televisión Digital también estamos preparando otras cosas. Esperen porque vamos para mejor. A partir del 1 de julio, menos de un mes, vamos a tener algunas otras cosas para seguir creciendo en lo que se refiere a esta junta comunicacional que hemos planteado para ustedes acá en CIMA. Así que esperen que vienen cosas pero que muy buenas. Hoy, además de hablar de cosas buenas, tenemos a un hombre que ya ha estado con nosotros en varias oportunidades. Les digo de una vez que es el invitado que más veces ha estado con nosotros en el espacio, porque entre otras cosas, más allá de su profesión primaria, que es la medicina, también domina otras áreas que son para nosotros importantes y creo que por ustedes también. Hoy vamos a hablar de salud con él, no vamos a desaprovechar esa oportunidad. Vamos a hablar del ambiente. Mañana y el viernes hay 2 celebraciones que pudieran ser una celebración que dura 2 días. Estaremos hablando del ambiente, estaremos hablando de los ambientalistas por consiguiente, pero también estaremos hablando con esa persona que ya vieron así de ráfaga en pantalla, el doctor Helio Ríos, con relación a que esta misma semana se anunció el comienzo de lo que muchos llaman un periodo de tormentas o de huracanes, tormentas tropicales de huracanes, que si tal vez aquí no lleguen de frente y espero que nunca lleguen, eso que llaman coletazos también nos pudieran afectar. Y eso es todos los años que sucede esa situación. Y además de eso, estaremos hablando a propósito del ambiente y los ambientalistas de cómo un ambiente que sea maltratado por el ser humano también puede afectar la salud de quienes habitamos en un lugar de este planeta Tierra y sobre todo en esta parte del mundo. Bienvenido, doctor Helio Ríos, a De Todo Un Poco. Muchísimas gracias por siempre invitarnos y bueno, yo voy a tener que facturarme a mí como parte de este programa. Te coloco en los créditos y con eso pagamos nuestra deuda. Gracias. Gracias al doctor Helio Ríos, dime. Es importante porque ya llevamos una semana celebrando, porque habitualmente en Venezuela desde los años 50 se celebra el día de la Semana de la Conservación, que es la última semana del mes de mayo. Y termina, ahí es el día del araguaney, el día del turpial, el día de la flor de mayo, que es una orquídea, y culmina con el último domingo de mayo, que es el día del árbol. Luego viene la Semana del Ambiente, donde el día 4 es el día del ambientalista y el día 5 es el día del ambiente. En esta semana es jueves y viernes. Sí, señor. Entonces la cuestión es, porque muchas veces cuando éramos chiquitos... ¿Qué fue primero? ¿El día del ambientalista o el día del ambiente? El día del ambiente. Ahí vamos. Échanos el cuento y la historia de cómo nace el día del ambiente. Bueno, el día del ambiente nace por las Naciones Unidas y por tratar de celebrar lo que era el ambiente y definir lo que era el ambiente. Miren, esto es algo muy delicado porque en 1972 se tuvo que hacer una cumbre para decir lo que era ambiente, qué
que si el ambiente era humano o nosotros éramos parte del ambiente, y finalmente se acordaron, no, es que nosotros somos parte del ambiente, no es que somos los dueños. Y ahí empezó la cuestión, ¿cómo es nuestra responsabilidad durante el ambiente? Y teníamos que hacer reflexiones. Yo considero las efemérides como los cumpleaños. El día que Wenceslao Moreno Jr. cumpleaños, hablamos de Wenceslao, le hacemos una torta, lo festejamos, lo queremos y vemos cómo podemos aportar más a su vida. Igualitos son las efemérides, el Día del Ambiente vemos. Pero entonces tenemos Día de los Océanos, que es este mes también, Día de los Bosques Tropicales, Día de todo, hasta de los polos geográficos, y no teníamos el Día del Ambientalista. Y es por eso que Alfredo Borges, un ambientalista que andaba con nosotros, hasta con Ciudad... Ese día, y disculpa que te interrumpa, ese Día del Ambientalista es en Venezuela. No, es internacional. Internacional. Ahí Okay. vamos. Nació de la idea de un Sí, venezolano. de un venezolano, Okay. de un zuliano, Okay. donde él dijo que había una necesidad, porque siempre, cada vez que nos reuníamos, había una conferencia que la daba yo precisamente, lo difícil, lo peligroso que es ser ambientalista. Hay hasta un medidor internacional de cuántos ambientalistas son vulnerados en forma parcial o total, o sea, desaparición. Y entonces, ante esta situación y con todas las actuaciones ambientales que se tenían, ¿por qué festejar todo lo que defendíamos y los defensores, todos los que tenían actuaciones ambientales, no se les reconocía? Y entonces, Alfredo Borges convidó a muchos ambientalistas de México, Centroamérica y Suramérica a que nos reuniéramos en Ciudad Ojeda. Y se hizo 2 encuentros internacionales en Ciudad Ojeda en los años 2000. Entonces, cuando estábamos allá, Alfredo propuso para tener un día internacional y bueno, se determinó que era el 4 de junio de cada año que nos íbamos a celebrar nosotros mismos. ¿Por qué el 4? Porque era el día anterior al Día del Ambiente y okay, empatábamos eso, entonces decíamos, estos son los que hacen el ambientalismo y este es el ambiente. Okay. Entonces viene la discusión de qué es el ambiente. Y entonces en el sistema, en la teoría general de sistemas, un sistema es parte de otro y otro de otro, y así hasta el final, el ambiente es el universo. Entonces venía esa discusión, que cuando éramos pequeños, nosotros nos decían, el ambiente es todo lo que nos rodea, y si usted desaparece, entonces se desaparece el ambiente. Entonces, si yo estaba aquí... El ser humano forma parte del ambiente. Claro, y entonces si yo estoy de día, despierto, entonces hay ambiente, y me voy a dormir, desaparece el ambiente y la luna no es del ambiente. Entonces empezamos a reflexionar, el ambiente es el universo, y dentro de nuestro planeta está los diferentes estratos, pues. La geósfera, que es el planeta en sí mismo, la biosfera, que son todo lo que es la vida, y la parte humana, que entonces viene a ser lo que nosotros componemos dentro del ambiente. Y ahí fue la confusión, porque creíamos que nos conocíamos mucho y nosotros éramos el ambiente. Pero entonces, la noósfera no es, que es la parte de la humanidad, no es el ambiente. La noósfera es parte del planeta y el planeta es parte del ambiente. Entonces, el 5 de junio celebramos el ambiente, y esas personas que desde el Imperio Romano, cuando empezó a arrasar con ecosistemas y con pueblos, empezaron a decir, y así no se hacen las cosas. Los primeros que vulneraron, que agredieron la naturaleza y el ambiente fueron los romanos. No, te pregunto, ellos rompieron con esos pueblos que estaban en connivencia con la naturaleza, con los ciclos, que respetaban, que hasta convertían esos ciclos en dioses, pues. El dios sol, sí. El dios invierno, el dios verano, el dios huracán. Por cierto, de ahí sale Huracán, que es el dios de los vientos. Entonces nosotros tenemos que entender que hasta ahora algunos filósofos, algunos historiadores dicen que el ambientalismo nació por allá por Roma, cuando hubo defensa de la humanidad y del ambiente. Y cuando se salta a 1972, entonces se dice, la humanidad tiene que seguirse desarrollando, pero eso sí, que el desarrollo respete a la humanidad
y al ambiente. Y eso es lo que se llama desarrollo sustentable. Total es que ahora el ambientalismo es parte de lo que se llama el desarrollo sustentable. Y más la educación ambiental es desarrollar la educación para que nosotros tengamos un desarrollo sustentable. O sea, tu presencia, tus actividades y tus construcciones deben ser sustentables, que no deben agredir, no pueden dañar ni a la humanidad ni al ambiente. En esta ciudad, hablando de agresión contra lo que nos rodea, nuestro ambiente, por cierto, medio ambiente, que mucha gente sigue utilizando esa frase Sí. para que un poco le aclares sa- y le ilumines a la gente al No respecto. sabemos porque hasta a nivel internacional se usa eso. Pero desde aquí, desde el Zulia, empezamos con los movimientos ambientales, el grupo ambientalista de Luz, empezamos a poner en todas las paredes, cuida tu ambiente. Llegamos a la conclusión que no podemos decir el medio ambiente porque entonces tienes que decir la mitad de adelante, la mitad de atrás, la mitad de Eso es arriba, como la que mitad de abajo, la mitad de la derecha, la mitad de la izquierda. Es completo. es como si pusiera un grupo medioambientalista. Sí. Entonces, no sabemos porque en inglés es environment. Yo no sé hablar mucho inglés, pero es una sola palabra, Sí, ambiente. sí. Y en otros idiomas. Pero cuando vamos al español, empezó ese boom del medio ambiente. Y entonces decían, no, porque son los medios, y que los medios son la atmósfera, la geósfera, la hidrósfera. Y entonces, pero eso no tiene nada que ver con ambiente, o sea, es parte del ambiente. No puede ser que los medios son los que dominen el ambiente. En el caso de que siempre nos dicen eso. Pero recomendamos fehacientemente aquí, desde el Club de Leones Maracaibo Chinita del Sol, desde el Grupo Ambientalista Natura Azul, desde el Grupo Ambientalista Amigos del Bosque, recomendamos que se diga ambiente. Y hemos luchado y lo hicimos a través del Grupo Ambientalista de la Universidad del Zulia y después de Azul, Ambientalista del Zulia, pusimos en todos los murales, cuida tu ambiente. Perfectamente. Son varias de esas cosas o iniciativas que usted puede seguir. Otro aspecto, Helio, yo a veces veo, no solamente en lo que tiene que ver con el ambiente, con esos grupos, organizaciones que giran alrededor de este planeta Tierra, en teoría para el bien del ambiente, pero también como en otros órdenes de la vida, hay grupos llamados extremistas. A mí me llama poderosamente la atención que en algunas partes del mundo ellos agreden para que les presten atención ante cualquier problema ambiental que ellos quieran denunciar. Sí. Y a mí me da tristeza cómo de pronto entran a un museo y destruyen por completo alguna obra de arte en aras o en nombre de que nos presten atención porque hay que cuidar el ambiente. Sí, eso decía por ahí un filósofo, los extremos se tocan. Es correcto. Los que destruyen el ambiente, los que destruyen los pueblos, no pueden compararse con los que defienden a los pueblos y al ambiente. Si tú estás destruyendo obras, si estás haciendo males para que pues te interpreten de alguna manera, no estás haciendo sino un flaco servicio porque sencillamente estás del lado de los destructores. Es correcto. No podemos estar a favor de esa gente. Vi en el Museo del Louvre que hubo una agresión contra una obra y eso no puede ser, no puede ser. Eso es insustentable, igual que la guerra, es insustentable. Quien hace la guerra para buscar la paz es insustentable. La diplomacia es... O como aquella vieja frase que en los años 60 se popularizó, haz la guerra, no hagas la guerra, haz el amor. No, yo hago la guerra a ver si consigo No, algo. y eso se popularizó en la Universidad del Zulia, unos murales que se hacían, unos grafitis. Pero fíjate esto, ¿no? Entonces nos tratan de meter en temas. ¿Cómo es posible que yo como ambientalista vaya a decir, es que las próximas guerras serán por agua? Por Dios, eso es ganas de hacer guerra, porque lo que sobra en este mundo es agua. Yo no voy a estar entonces diciendo que las próximas guerras, primero porque es insustentable. Pero también hay, no digamos que continentes, pero sí una importante cantidad de seres humanos que no tienen acceso tan libremente al agua, al acceso Exactamente. al agua potable. ¿Cómo se llega al acceso al agua potable? Con la sustentabilidad, no con las guerras. Entonces, fíjate, yo no sé si ustedes sabrán que aquí en Venezuela hay robo de agua natural. Hay embarcaciones que llegan al delta del Orinoco y se llevan agua del delta del Orinoco para comercializarlo en las islas del Caribe y hasta arena también. Entonces,
estamos diciendo que Uruguay y Argentina también sufren de esos robos de agua. Entonces se meten en el río Paraná, se meten en el río Uruguay, yo no sé cómo son esos ríos realmente, pero la cuestión que esas cuencas hidrográficas también toman agua en forma furtiva. Entonces tenemos que buscar la sustentabilidad. La sustentabilidad te da paz, la sustentabilidad te da vida, la sustentabilidad te da una calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Educación ambiental para la paz, para la vida, para la tranquilidad social, para la convivencia. Eso es educación ambiental. Y eso lo sabemos los ambientalistas. Y fíjate que dentro del proceso de salud también tenemos que ver, porque la educación ambiental, el ambientalismo da salud. Te decía más temprano que todo lo que te da salud es un determinante de salud. Y todo lo que te da enfermedad es un factor de riesgo. Ahora, la relación que existe entre que el ser humano tenga buena salud, esté dispuesto a la buena salud y el ambiente. Sí, porque cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas nace y dicen, vamos a tener una oficina de salud, y entonces la llamaron Organización Mundial de la Salud. Y todo el mundo preguntó, ¿qué es la salud? Entonces, no, pero es que la salud es estar bien. A la final, no hallaron cómo hacer y no pusieron un concepto, sino una definición. De aquí hasta aquí es salud. Y entonces se acogieron a Ortega y Gasset, que la persona es ella y sus circunstancias. Entonces dijeron, la salud es el completo bienestar del cuerpo y la mente, de mí, de todos, cada uno, y su circunstancia social. Y el ambiente lo pusimos en Venezuela, porque Arnoldo Gabaldón vino con su proceso de malariología, dijo que el ambiente lo enfrentó como un factor de riesgo para paludismo y otras enfermedades y lo convirtió en un determinante de salud. Le dio agua, le dio viviendas rurales, le dio acceso compuso todo lo que era el ambiente y entonces a partir de allí se dice que la salud es el completo bienestar del cuerpo, la mente, es decir, de la persona, y sus circunstancias sociales y ambientales, y no simplemente la ausencia de salud. Entonces, que hablando de la ausencia de salud y esa relación con el medio ambiente, con el ambiente, me acostumbro, ¿no? A uno de niñitos decían medio ambiente. Ajá. Bueno, con el ambiente, también aquellos quienes habitamos en ciudades como esta, aquí en Maracaibo, Venezuela, el acceso a la salud también a veces es incómodo, es difícil, es complicado. Logísticamente a muchos les cuesta llegar a un centro hospitalario en la ciudad. Y para tener buena salud, más allá del ambiente que te la brinda, que te la ofrece, que está allí, tenemos que, por otro lado, en nuestra ciudad, hacer un chequeo, un control, como lo llama uno muy comúnmente, con el médico. Pero eso tiene otras aristas en este caso. A esa combinación de la atención médica por parte de profesionales, por ejemplo, como tú, y lo que nos puede brindar un ambiente sano, que por consiguiente va a hacer que uno también esté sano, ¿cómo combinar, cómo juntar esas cosas? Sí. Últimamente, bueno, salud ambiental es la continuación de malariología. Y hay un reconocimiento en Venezuela que el ambiente tiene que ser un determinante de salud y no un factor de riesgo. Y pues en la situación de entender eso, pues está en la formación, en la Facultad de Medicina. Y por supuesto en la educación ambiental que nosotros como grupos ambientalistas, como ambientalistas, damos posteriormente en las ciudades. Entonces, fíjate que desde el Club de Leones nosotros damos muchas indicaciones. Nosotros asistimos a la gente. Recientemente dimos un taller sobre lo que era el reciclaje, sobre lo que era la manufactura de cosas recicladas. Nosotros tenemos que ir progresando en eso, tenemos que hacer el reconocimiento. Si usted, por ejemplo, ignora lo que es el niño y ahora le están diciendo que el niño viene magnificado, que le dicen niño Godzilla, entonces usted va a padecer del clímax del niño en los próximos meses. No va a tener agua suficiente, no va a tener electricidad suficiente si seguimos en los modelos que tenemos. Para eso es la educación ambiental, para eso son los ambientalistas y para eso son los médicos y para eso son los planificadores y para eso son las personas de las comunidades, las empresas y los gobiernos.
Y esto es lo que llama las Naciones Unidas una responsabilidad compartida. En esa responsabilidad compartida hay culturas, sociedades que están un poco más adentradas, adelantadas, más organizadas en ese sentido, ¿no? Pero hay sociedades como las nuestras que están desprovistas de muchas situaciones, pues. Un poquito de aquí, un poquito de allá, y cuando agarras un poquito de allá, tiene de las 4 patas de la mesa, 3 están flojas y otra no, en fin. Tienes que ir como que trillando y pasando policías acostados. Después que pasaste el primero, te va a venir otro de inmediato, en fin. Y hay otras sociedades, culturas, gobiernos, países que le brindan esa posibilidad a todos. ¿Cómo hacemos nosotros que estamos en esta parte del mundo y somos una mayoría importante en este continente, necesitado de tener esa misma posibilidad que otros países han brindado a sus habitantes? Sí, pero fíjate, por ejemplo, vamos a hablar de los países del norte de América. Ujú. Eh, Pueden tener muchas posibilidades, pero allá nadie es ambientalista, sino es monetarista. Si usted falla, usted paga. Nosotros casi no, aquí es más difícil, tendríamos que tener un policía casi para cada persona. Ujú. Pero en estos días, yo andaba con mi nieta allá en la urbanización y ella pasa una cañada y una señora vino y tiró una bolsa a la cañada y dijo mi nieta de 5 años, señora, usted sí es cochina. A mí me impresionó eso porque yo dije, Dios mío, aquí nos va a tirar la señora para la cañada también. El abuelo le ha enseñado muy bien cómo es eso. Entonces me dice, ay, pero es que yo no, no, me descuidé. Y le dije, señora, lo que pasa es que la niña lo que quiere decirle es que por aquí, por esta cañada, se llega al lago de Maracaibo. Lo que usted tire aquí va a llegar al lago de Maracaibo y después nosotros vamos a la playa a recoger los desperdicios que se han tirado al lago de Maracaibo y seguramente vamos a conseguir el suyo. Eso es lo que trata de decirle la niña en poco. Perdone, pero de verdad me dio pena, pero lo dijo con toda la sinceridad la niña. Bueno, eso es lo que queremos, tener la ciudadanía ambiental. ¿Y qué es la ciudadanía ambiental? Con buenas actitudes sociales y ambientales. Y para eso están las personas que dan servicio. El Club de Leones, Maracaibo Chinita del Sol, el Grupo Natura Azul, el Grupo Amigos del Bosque, la Federación Ambientalista Internacional, el Grupo Mangle. Así vamos tejiendo un tejido de una ciudadanía ambiental, porque no necesitamos la ciudadanía. Un buen ciudadano es aquel que tiene buenas actitudes sociales y ambientales. Y esa es la aspiración. Y a veces cuando pasamos por un lado y vemos que tumbaron unas matas, que tiraron esa basura por allá y hacemos, bueno, nos da dolor, pero decimos, bueno, nos da aliento porque estamos todavía con la necesidad que yo siga impartiendo la educación ambiental y hagamos el proceso de reanimación de la ciudad a través de este ecosistema que llamado Ciudad de Maracaibo, que lo recompongamos. Conversamos con el doctor Elio Ríos a propósito de todo lo que tiene que ver con este día, mañana jueves 4 y el viernes 5 de mayo de este 2026. Yo tengo que especificar todo eso porque de pronto alguien prende su televisor, ve en YouTube dentro de 5 años de este programa, ¿y en qué año fue eso? ¿Y cuándo se dijo de esas cosas, etcétera? Y no sabemos en qué momento va a ser esa... Pero seguro que va a tener mucha vigencia. Seguro, eso va a seguir teniendo total vigencia. En esta época del año, saltando a otro, y contigo podemos hacer eso, podemos retomar de nuevo más adelante el tema ambiental. Algo que también de una u otra forma nos está involucrado dentro de lo que es el ambiente. Y son estas formaciones que en esta época del año, y más específicamente porque así lo vi el fin de semana, a partir de esta semana, primera semana del mes de junio, comienza la etapa esta de huracanes, que en otras partes tiene otros nombres. Yo quisiera comenzar por allí. ¿Por qué aquí se le dice huracán? Ya tú hablabas del dios. Del dios huracán. Pero en otras partes es un tifón, en otras partes tiene otro nombre. Que es los huracanes del Mediterráneo. Okay. ¿Y el tifón? El tifón asiático. Son huracanes en Asia y Oceanía. Okay. Los que nosotros llamamos huracán, los asiáticos llaman tifón. Exacto. Pero es lo mismo. Sí, por eso es que hay una canción que se llama Venezuela, que dice, y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, bueno,
a Pero lo eso- mejor este venezolano anda viajando Pero quien lo escribió es también de- resultó poéticamente hablando no, mucho más cómodo en la eso, palabra tifón que huracán. eso es un acomodaticio para la poesía. Eso se les perdona, pero Claro. tenemos Es que una hacer especie de, como llaman ellos, una licencia poética. exactamente. Entonces, nosotros tenemos ciclos. Nosotros vivimos en ciclos. Nosotros en Venezuela tenemos dos estaciones climáticas, la sequía y la humedad. La sequía la llamamos verano, la humedad la llamamos invierno. Pero ahí aquí, como tengo que decir esto, si no, no puedo vivir. En Maracaibo decimos infierno y verano, porque en la Claro, parte de con razón. invierno hace calor, porque el sol pasa del otro lado del Ecuador y empiezan altas temperaturas. Eso define que haya más humedad porque se evapora más agua, hacen más nubes, entran más nubes, la convergencia de los vientos del norte con los vientos del sur están en Sudamérica hacia el Brasil y Colombia, pero en esta época se pasan a Venezuela. Entonces las nubes entran y se quedan aquí en Venezuela porque los vientos alisios del norte los meten las nubes y los vientos del sur no lo dejan salir. Y por eso llueve. Pero además hay otras fuentes de lluvia que son las ondas tropicales, que son una especie de baja presión que con la baja presión las zonas periféricas entonces aumenta, que están en mayor presión y suben la humedad y se forman nubes y esas nubes van caminando de este a oeste. Entran por nuestro estado Guayana Esequiba, oriente, centro y después pasan al centro occidente y al occidente. Y eso implica después Colombia, después implica Centroamérica y hasta México. Por otro lado, son 60 y tantas ondas tropicales que vamos a tener en el año. Por otro lado, tenemos la formación ciclónica. La formación ciclónica tiene una ventaja, como decía mi profesor. Parece que Venezuela, Dios le puso las manos así y entonces todos los huracanes pasan de largo. Uno lo ve pasar y siguen. Hay un huracán. Entonces, los huracanes son sistemas de baja presión, que lo que hacen es enfriar el planeta. Una zona donde pasó el sol para acá y entonces calentó tanto el Océano Atlántico como el Caribe y el Golfo de México y del otro lado del Pacífico, y entonces Dios es muy bueno y nos mandó un mecanismo, vaya, gira ahí para que refresque y eso. Y entonces esos mecanismos pueden pasar los sistemas de baja presión llegan hasta alcanzar mucha velocidad, se llaman huracanes. Los huracanes tienen que pasar de una velocidad para tomar el nombre cuando ya es una onda tropical y entonces le damos el nombre, eso preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial y sus anexos. Entonces nosotros vemos que al principio, el 15 de mayo más o menos, empieza la temporada ciclónica del lado Pacífico, pero del lado Atlántico Esta semana. la semana antepasada. Sí, de aquel lado, pero digo yo. Pero en esta semana Ajá. empieza Me pareció Amanda, se llama el primero. Exacto. Entonces, ese es un sistema de baja presión, creo que es en el Golfo de México, me estabas diciendo Correcto. que esa es la noticia, y puede Entre otras ciudades, recuerdo que está Jalisco involucrada con Amanda, que está por allí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Que es un sistema de refrescamiento, porque la gente ve el huracán como algo destructivo, pero cuando tú vas a ver los países que se destruyen, el sistema de vivienda no es como el de nosotros, porque nosotros hacemos una vivienda con adobe, lo hacemos con bloques, con cemento, con allá lo hacen cemento, con materiales definidos, sí, con madera, de construcción rápida, sí, que entonces, salga más económico. entonces me hace acordar del cuento de los cochinitos. Exacto. Y soplé. ¿Cuál fue no la se que le cayó. costó soplar? A La que la de- tenía bloques. Exacto. Y con ese cuento deberían aprender las zonas vulnerables que tienen que hacer así y por supuesto, ahí el componente de inundación. Pero hay que también tenemos la tecnología que nos la dejaron nuestros aborígenes. Tienen que hacer palafito. El palafito te salva de la inundación. Y la construcción con materiales terrosos, pues entonces te salva de la destrucción. En playas en California, por ejemplo, los palafitos no es que están enterrados en el agua. O sea, están a la orilla de una playa, pero colocan una estructura, un palafito, pero sin el agua.
colocan unas columnas, elevan la casa. ¿Por qué? Porque cuando llega la época, evidentemente sube la marea, tal, y Viene ellos la están inundación y previstos. ellos quedan arriba. Pero es un palafito, viene a ser un palafito. Bueno, y esa fue una instrucción que trajeron la industria petrolera, y muchos de nuestras construcciones en la costa oriental del lago tienen esa forma, pues, que son una especie de palafito. Tienes la casa arriba y para estacionar abajo y para los otros servicios de la casa abajo. Bueno, pero fíjate que entonces son ciclos. Si nosotros vamos a la Sierra de Perijá, nuestras culturas indígenas, Yucpa, Japreira y Barí, pues entonces ellos pasan el invierno arriba y el verano abajo. Porque si pasan el invierno abajo, se inunda. Pero si se van al origen del agua, pues están allá. Nosotros tenemos que entender con todas estas cosas que nosotros estamos haciendo salud, porque salud es bienestar, que vos te veáis bonito y uno dice, bueno, Wenceslao se ve bonito, tiene salud. No le vino la lluvia y está Wenceslao, hasta bonito se ve porque se bañó con la lluvia. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Y tenemos que tomar en cuenta también que en esta época de lluvias tenemos que respetar a los rayos, los relámpagos, el rayo, el trueno, que son los componentes. Diferencia entre rayo, trueno y relámpago. Hay diferencias. El relámpago es el fenómeno. El rayo es la situación que captas por los ojos, y el trueno es el que captas por los oídos. Okay. El rayo de Catatumbo es aquella impresión visual que tienes tú de todos esos relámpagos que hay. Ahora, nombramos al niño, y ese es otro ciclo de la Tierra. Nosotros vemos que el niño es que se calienta el Océano Pacífico frente a Perú, y puede llegar, según su intensidad, hasta Asia. Mientras más llegue a Asia, más severo es el niño. Pero llega a Asia a través del Pacífico. En el Océano Pacífico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se calienta el Océano Pacífico y hay más lluvia. Pero esto es como un columpio. Del otro lado hay sequía. Es decir, si ustedes notaron, el mes de mayo, después del Día de las Madres, no ha llovido casi. Unas lloviznitas que han habido aquí en Maracaibo. San Isidro se fue en blanco. Y es que el niño, que está presente desde hace 2 meses, entonces, que fue empezando a calentarse el Pacífico, ya está haciendo sus cosas aquí. Aquí hay otra forma de hacer sequía, que es el efecto del aire seco que viene desde África, que se llama el polvo del Sahara. Trae polvo y trae el aire seco, y eso hasta ha incidido en la desaparición de huracanes. Una vez seguimos un huracán que se originó frente a África, y vino y se formó el huracán, y vino y acabó con el huracán, sí, el polvo del Sahara. El polvo del Sahara no pasó para acá, para el Caribe. Entonces, eso tenemos que conocerlo. ¿Cuántas veces llega el polvo de Sahara a Venezuela? Bueno, aproximadamente, dependiendo de la época, ahorita creo que han habido ya 4 incursiones, sí. Y aproximadamente entre 6 a 8 incursiones. Tú hablabas hace rato del privilegio que tiene este país geográficamente hablando, que a pesar de que está frente al mar Caribe, pero tiene un espacio territorial importante dentro de un continente tierra firme. No es una isla, es tierra firme. Y está allí frente al mar. Lo que tenemos es lo que comúnmente uno llama coletazos. Sí. Porque si llegara un huracán de estos, como ha llegado en distintas islas un montón de veces, y destruye a su paso todo lo que esté por allí, ¿tú te imaginas que eso toque tierra aquí? Sí, somos privilegiados, y como te dije, Pablo Reyes, mi profesor, siempre decía, es que nosotros tenemos las manos de Dios enfrente de Venezuela. Y a lo mejor ese sistema de orográfico que se llama la Cordillera de la Costa, son esas manos de Dios, que hacen como un efecto de contención. Okay. Y que entonces el huracán no puede pasar por acá, sino que pasa derecho. Estamos siempre leyendo sobre esas cosas para ver qué es lo que pasa. Me acuerdo del Brett, que entró una vez aquí, pero aquí en el Zulia no entró. No. Entró fue en Caracas, entró en el Oriente. Han habido varios coletazos en un brazo del huracán, un desprendimiento. Que más que un coletazo, sí, dio durísimo. Y entonces, pero para eso también hay que estar preparados. Nosotros tenemos que, como dije, si sabemos todas las cosas la planificación, tenemos que considerar todas esas cosas. Debemos que considerar ahorita que estamos con el niño, que vienen incendios forestales. ¿Por qué al niño le dicen el niño? Bueno,
¿te acuerdas del terremoto de Caracas? Ajá, en los años 60. ¿Qué pasó con el cura aquel que dijo, es que ustedes se levantaron contra el rey, que es el representante de Dios, y por eso que le están dando el castigo de este terremoto? En Perú pasó lo mismo, pero como el niño hace que los peces no puedan estar frente a Perú, sino que se van hacia Chile porque es muy caliente el agua y ellos quieren es agua fría, entonces se van para Chile y no podían pescar la gente. Y entonces, como estaban en el proceso de independencia, dijeron, bueno, ese es el castigo que le manda Dios por levantarse contra la corona española, que son los representantes de Dios. Y entonces dijeron que era el niño. Lo contrario, por cierto, que es el enfriamiento del Océano Atlántico, Pacífico, perdón, es la niña. Y entonces existe el niño calentamiento, la niña enfriamiento y un proceso Aquí en el nunca medio llega, aquí nunca llega neutral. la niña, ¿no? No, claro que sí. Llega. ¿En qué momento? Cuando hay la niña, Ajá. aquí hay inundaciones, hay deslaves, hay caída de puentes, hay inundaciones por donde quiera. Entonces, esos procesos, Eso es la niña, quien esa es está la interviniendo. niña, sí. Y cuando es el niño, aquí hay sequía, se comprometen los sembradíos porque no hay agua, se bajan los humedales y entonces disminuye, al concentrarse las sales de un humedal, entonces disminuye el oxígeno. Eso es la famosa ley de Raoult: más sal, menos oxígeno. Y entonces aparecen las mortandades de peces, existe también lo que es disminución de las lluvias, disminución del relámpago de Catatumbo, disminución del cauce del Salto Ángel. Todo eso con el niño. Sí. Y se acuerdan aquella vez que el Guri bajó demasiado. Eso era durante el niño. Esas cosas tenemos que conocerlas y tenemos que planificarlas, porque si tenemos que padecer de alguna Y cosa. El niño aparece todos los años. No, es un ciclo. Okay. Cada 3, cada 5 y hasta cada 6 años. Oh, okay. No hay uniformidad. Pero también puede ser que aparezca en años consecutivos. No se ha dado eso. No se ha dado nunca. Mientras yo estaba estudiando, no. Okay. Más la niña sí apareció 3 años seguidos. Okay. Y fue una cosa extraordinaria, porque yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo va a llover aquí? Y era que tuvimos muchos eventos aquí en Venezuela de inundaciones, de deslaves, de rompimiento de puentes, de caída. Esos deslaves obstruían las vías. Entonces tenemos que aprender todo eso, porque de allí está nuestra salud. Y aumenta en el niño aumenta el dengue, el chikungunya, el zika, y en la niña aumenta el paludismo. Gabaldón decía que cada 5 años más o menos, los años que terminaban en 0 y en 5, había aumento del paludismo. Y cuando estábamos en salud ambiental, nosotros decíamos, mira, que este año termina en 0, vamos a correr, vamos a empezar con la planificación de la lucha contra el paludismo. Y cuando vimos eso que decía Gabaldón, coincidía con la niña. Entonces, en muchas veces coincidía con la niña y entonces sabíamos que el proceso iba a ser así, que aumentaba el paludismo. Elio, a propósito del Día del Ambientalista, el 4 de junio, y el Día del Ambiente, el 5 de junio, en Maracaibo específicamente, ¿hay algún tipo de actividad o actividades al respecto? Bueno, por ahora, la Federación Ambientalista Internacional va a hacer un reconocimiento a algunos periodistas como Wenceslao Moreno Jr., ¿sabes? Que te van a dar un reconocimiento, ¿no? Porque vos habéis sido ambientalista desde los micrófonos y a través de las actividades del Club de Leones Maracaibo Chinita del Sol. Entonces hay un reconocimiento para personas del club, para personas de grupos ambientalistas, para grupos ambientalistas. Estamos ahorita en la planificación. Okay. Ha sido un poco difícil buscar un sitio donde hacer ese evento y buscar la logística, pero va a haberlo. Y con respecto al Día del Ambiente, mucha gente va a hacer actividades allá en los puertos. El profesor Lermix Torres, el presidente del grupo Mangle, va a hacer una actividad. Nosotros el 19 de junio vamos a hacer una actividad, el Festival de los Pequeños Ambientalistas, allá en el Centro Cultural Vidal Calderón. ¿Dónde queda el Centro Cultural? Entre la Fundación Mendoza primera etapa y la Fundación Mendoza. Te puedes ir a pie de tu casa para allá. Sí. Entonces vamos a hacer una actividad allí
pues el presidente de ese centro cultural nos invitó y entonces le tomamos la palabra, pues. Y vamos a hacer un Hicieron el jueves festival, viernes. creo que sí, Viernes, a viernes, las viernes. 4 de la tarde. Ok. Entonces, estamos planificando ya eso. Y estaba pensando en hacerle la canción del Chiriguare, ¿te acordáis? El Chiriguare. Chiriguare, Chiriguare, Samurito te va a comer. ¿Cómo se llama el Chiriguare aquí? El Caricari. Aquí eso es una especie de... Hubo un se jugador, parece... hubo un jugador venezolano Se del llama sur del Caricari. país, Daniel Noriega, y él le pusieron Caricari porque a alguien se le ocurrió, se parece al pajarito este Caricari. El Caricari en otras partes le dicen Chiriguare. Oh, ok. Y lo tuvimos allí. Entonces, en estos días hice una grabación de las torres que conducen la electricidad desde, desde los Aticos Ujú. hasta la zona industrial. Y entonces ahí se para el Chiriguare todos los días. Y pasé y como iba a pie, le tomé. Entonces todo el mundo me decía, mira, y eso se llama Chiriguare. No, bueno, se llama Caricari aquí, pero en otras partes Chiriguare. Entonces, fíjate que con el ambientalismo es tan fácil ser feliz. Ahorita estamos presenciando una guerra territorial. ¿Cuál de ellas? Es el Chocorocoy Ujú. contra... Ese otro pájaro. A un Sí. tío mío que en paz descanse, Le decían le decían ojitos de chocorocoy. Bueno, el Chocorocoy ahorita está presentando un problema Maracaibo porque hace nido en los postes. Ok. Pero entonces el zanca largo, que en otra parte le dicen chuchube o paraulata El llanera, chuchube sí, de hecho, una el canción. chuchube modula un cantar. Correcto. Y la paraulata llanera, que también hay canciones de eso. Fíjate que el ambiente es también cultura. Claro. Y entonces nosotros tenemos ese enfrentamiento. Los zancalargos están espantando. Allá en mi casa ya lo hicieron. Espantaron a los chocorocoy y ahora el dueño del terreno de las matas que están Son las alrededor zancas largas. son los zancalargos. En el ambulatorio La Victoria, cuando yo era director, Ajá. yo tenía tiempo para mirar por la ventana cómo se enfrentaban el zancalargo con los chocorocoy, los zancalargos con los chocorocoy, y los expulsaron del ambulatorio. Esas cosas las tenemos enfrente y no las vemos, porque los ojos ven lo que la mente conoce. Y si usted no tiene su mente ambientalista, no va a ver nada. En estos días, yo trabajo en Funda Hipertensión y florearon unas matas, unos arbustos que hay allá. Y le tomé la foto y la llevé, mira, para que saqué ahí en las redes. Y entonces todo el mundo me dice, ¿y para qué? Porque ver a la naturaleza te baja la presión, te da salud cardiovascular. Entonces, esas cosas tenemos que ver. Ahorita estamos haciendo un trabajo allá sobre salud ambiental y... En Funda de Hipertensión. Sí, allá se hace trabajo científico. Te pregunto, ¿la gente tiene acceso a actividades en Funda de Hipertensión que tengan esa relación que estás mencionando con el ambiente? ¿O son jornadas extraordinarias? Son jornadas que son planificadas si la gente no los pide. Ok. Entonces eso es importante. Si alguien en su sector, en su barrio, en su cuadra, en su parroquia, quiere convivir o vivir, aprender de este tipo de experiencias, claro, por supuesto. van y te buscan allí en Funda Hipertensión, sí, y tú coordinas eso. Le hacen una invitación a nuestro presidente, Gustavo, ay Dios, se me fue el apellido de Gustavo. Bueno, le hacen una carta al presidente diciéndole que quieren las actividades esas de educación ambiental y sanitaria allá en su comunidad, y entonces lo podemos hacer como parte de Funda Hipertensión. Para cualquier grupo de personas o comunidad. Por supuesto. Por ejemplo, el club Maracaibo Chinita del Sol tiene muchas actividades con Funda Hipertensión, incluyendo la del corazón. Bueno, y para cerrar yo te voy a decir una cosa. El que no tiene sentido del ambiente es que se está viendo a sí mismo. Porque el ambiente te ve de noche y ve esa Vía Láctea, ese brazo de la Vía Láctea tan grande, que el universo es muchísimo más grande que eso. Entonces no se lo pierda y busque en la naturaleza su tranquilidad. El abrazo al árbol, que lo hacemos desde Maracaibo Chinita del Sol. Abrazo al árbol, usted se carga de energía del planeta y así reconoce al árbol y el árbol le agradece y le da más sombra y
tenemos que luchar con una cosa que tenemos en muchas ciudades. Cada vez que llueve, hay una caída de árbol. Y ese es el síndrome del árbol solo. Ok. Si usted sabe que un bosque es un conjunto de árboles, ¿verdad? Esos bosques comunitarios que hacemos, de los que tú también has participado, es que los árboles, cuando viene una tormenta, uno se apoya en el otro. El viento lo tira para acá y el otro lo sostiene. Y viene el viento y arremete contra el otro y se apoya del anterior. Y así no se caen. Si está el árbol solo, cuando usted ve, corra, porque le puede caer encima. Eso es correcto. Elio Ríos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. ¿De qué manera las personas que nos pudieran estar viendo pueden enterarse de las actividades, de esas que tú crees que son convenientes que cada uno de nosotros empiece a dar el primer paso en ese sentido? Sí, bueno, en las redes pueden buscarnos como Maracaibo Chinita del Sol, Okay. como el grupo ambientalista Natura Azul, como Elio Randy Ríos Serranos o Elio Ríos en Instagram, Facebook y en TikTok. Hagan muchos reels, tomen fotos de la naturaleza. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a pedir al alcalde que ordene la ciudad, porque tenemos un mar de cables en todas las comunidades con una contaminación visual y un aumento de riesgo con esos cables que tenemos que ordenarlo. Entonces, todas esas cosas las podemos ver a través de las redes. Y, por supuesto, con Wenceslao Moreno Jr., a través de este programa, lo podemos hacer porque yo soy parte de él es parte de mí, somos un conglomerado y participamos en grupos ambientalistas y en el Club de Leones Maracaibo Chinita del Sol. Muchísimas gracias al doctor Elio Ríos que estuvo con nosotros en la tarde de hoy. Ustedes siempre pendientes, lunes, miércoles y viernes estaremos con ustedes a partir de las 2 de la tarde totalmente en vivo. Este espacio, por supuesto, quedará allí en YouTube y usted a la hora que más le convenga, más conveniente para usted, puede disfrutar de estos espacios que hacemos para acá de todo un poco. El señor Eloy Jesús. Viste que yo siempre lo confundo. Es Jesús Eloy Quintero. Yo insisto en que es Eloy Jesús. Es Jesús Eloy Quintero quien nos acompaña en la parte técnica. Les habló Wenceslao Moreno Jr. Recuerden, a partir del 1 de julio vienen cosas buenísimas. Estamos sumando y sumando, subiendo la escalera de cosas interesantes para acompañarlos a ustedes a través de todo este conglomerado CIMA. En este caso hoy a través de CIMA Televisión Digital. De mi parte tengan todas y todos buen día, buenas tardes, buenas noches. Yeah. De todo un poco suena en la onda. Cada tema gira, se arma la ronda. Voces que brillan, sube la hora. Historias que inspiran aquí ahora.